nuestro corazón para recibir la palabra. Señor Jesús, una oportunidad que tenemos hoy es el acercarnos a ti, el poder recibir tu gracia, tu favor. Qué hermoso es poder recordar lo que hiciste por nosotros. Hace un momento tomábamos estos elementos que nos recuerdan lo que hiciste y lo que vas a seguir haciendo por nosotros. Tú dijiste que volverías y ese vino se tomaría otra vez contigo, ya en tu presencia física. Gracias por tan maravilloso sacrificio que hiciste por nosotros, por todo lo que obtuviste para que lo tuviéramos. Gracias por esa lucha, por esa humillación que hiciste por nosotros, dejando tu gloria, tu trono por amor a nosotros, y luchaste, te humillaste, fuiste quebrantado hasta la muerte de cruz, y no claudicaste nunca, y lo hiciste por amor a nosotros. Permítenos, Espíritu Santo, entenderlo, comprenderlo, para que en esa capacidad de amor que tú nos has dado podamos también amar a Jesús, amar a nuestro Dios con la misma intensidad, con ese 100% que se nos dio, que podamos amarte con ese 100%. Gracias. Ahora, Espíritu Santo, ven, revelanos tu palabra, haznos entender tu gracia y tu favor, haznos entender lo que hiciste por nosotros, y que tu palabra siempre cambie nuestras vidas, nuestra forma de pensar hacia lo correcto, para vivir como te agrada a ti, para que nuestras vidas te glorifiquen y te agrades de ellas, y siempre que vengas encuentres fruto en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso a nuestro Dios, que es maravilloso. Amén. Aleluya. Pues no cabe duda que la posición que tenemos como cristianos es la mejor que se puede tener. Dios hizo tanto por nosotros. El ser cristiano, y cada vez que lo leemos en la Escritura, nos ha llevado a grandes privilegios, a grandes bendiciones, y qué bueno es serlo. Qué bueno es poder conocer a Dios de esa manera. A veces nuestra perspectiva de las cosas, como miramos nosotros, determina nuestra actitud, nuestra acción y nuestra satisfacción, como nosotros vemos las cosas. Hemos oído mucho ese ejemplo de un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. ¿Cómo ves tú, verdad? De acuerdo a tu perspectiva, tú dirás, bueno, me falta o tengo más de lo suficiente, como mires tú las cosas. Entonces, nosotros también debemos tener una correcta perspectiva del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Cómo miras tú las cosas? ¿Qué es ser cristiano para ti? El mundo se ha encargado de juzgarnos, ridiculizarnos, como lo intentaron hacer con el Señor Jesús, aún llamándole Belcebú, y que por Belcebú echaba fuera demonios, y querían que su concepción o su percepción de lo que iba a ser disminuyera. Y así se trata ahora. Los cristianos nos juzgan de religiosos, te pueden juzgar de fanático, de exagerado, de ridículo. Pero ¿cómo ves tú el cristianismo? ¿Qué es para ti? Muchos también, por los conceptos anteriores y lo que hemos ido aprendiendo en el camino, pensamos que la vida cristiana, o vemos más bien, o nuestra percepción de la vida cristiana, es una vida llena de reglas, llena de prohibiciones y de castigos. Entonces siempre estamos con que no me vaya a castigar Dios, y lo que me está pasando es por ser malo. Y el enfoque que tenemos a la vida cristiana es de qué no debo hacer y qué reglas tengo que seguir. Si hay parte de esto, pero eso no es el Evangelio, eso no es el cristianismo, eso no es lo que el Señor Jesús ganó para nosotros, no es el nuevo pacto que hablamos hace un momento mientras celebrábamos la cena.
ese no es el nuevo pacto que tenemos ahora en Cristo. Jesús nos enseñó y nos demostró que el cristianismo es una vida abundante, como la de un río de agua viva. ¿Has visto esos ríos, esos caudales de río, como cuando llegas el ruido que hacen, el ímpetu de esas aguas, la claridad de esas aguas que impresiona a nuestros ojos? El cristianismo es así, es algo maravilloso, es una posición que el Señor Jesús logró en nosotros para tener muchas cosas, muchas bendiciones. Y a veces las enseñanzas nos han enfocado más nuestros ojos a lo que se prohíbe, a lo que no debo hacer. Pero eso no es el evangelio, eso no es el cristianismo. El haber aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador, confesándole como nuestro Señor, nos pone en la mejor posición para vivir esta vida. A través de Cristo, nosotros podemos vivir mejor esta vida. Podemos tomar lo mejor de la vida, podemos funcionar correctamente y disfrutarla al máximo. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, verso 4. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña lo que el Señor Jesús hizo por nosotros y la posición que ahora tenemos en Cristo. Él sí logró entender lo que significaba la vida en Cristo. Por eso él pudo dejar esa vida de fariseo, de político, con mucha riqueza, y dejar todo eso para venir a Cristo, porque entendió el significado que era el ser cristiano, la posición que obtenía al recibir a Cristo. Y aquí nos la describe en Efesios capítulo 2, verso 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Que nosotros ahora tenemos vida, que en Cristo nosotros tenemos vida. Cristo nos regaló nueva vida. Somos ahora hechura suya, ya no creados solamente a la imagen como sucedió a Adán y Eva, sino ahora somos creados conforme a la imagen de Jesús. Somos hechura suya, creados ahora en Cristo Jesús, con un objetivo diferente, con un pacto diferente, con posiciones diferentes, con bendiciones diferentes. El cristianismo es vida, vida que nos da el Señor Jesús a pesar de nuestra condición. Vamos a Juan capítulo 5, verso 24, y ven lo que dice el Señor Jesús aquí. Juan 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice la Escritura que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y uno puede decir, bueno, pero si yo estoy vivo, yo respiro, yo me levanto, yo camino, entonces, ¿cómo es que tengo vida si ya la tengo? Si el Señor Jesús establece esto, quiere decir entonces que muchos que respiran están muertos. Y si están muertos, entonces no están viviendo. No tienen la vida abundante, no viven esta vida, no disfrutan de esta vida como deben disfrutar, no toman las ventajas de esta vida, porque están muertos. Entonces, si nosotros hemos pasado de muerte a vida, entonces también hay otros que también respiramos,
y nos movemos y caminamos, pero estamos vivos. Esa es la condición a la cual nosotros tenemos derecho por lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Respiramos, pero no para vivir como muertos, sino para vivir la vida abundante que Jesús nos regaló. Entonces estamos vivos. Por eso Pablo en esta expresión de Efesios dice, hemos pasado de muerte a vida. El Señor Jesús también lo menciona, porque ahora sí estamos vivos. Sí podemos tener todas las ventajas que Dios nos dio con la vida. Si tú ves todo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vas a ver que el deseo de Dios al habernos creado es que disfrutáramos, que nos gozáramos, que nos alegráramos con la vida. Ese es el deseo de Dios, que en esta vida tú la disfrutes. Pero el pecado impidió que la disfrutaras y vinimos a muerte. Y la muerte no te deja vivir correctamente, pero ahora en Cristo nosotros estamos vivos, o sea, tenemos vida. Una vida que Jesús nos regala, que no la obtuvimos nosotros por nuestras obras, no es por tu esfuerzo. ¿Cuánta gente, y encontramos mucho conocimiento allá afuera, y la gente habla a la radio y en la televisión dan muchos consejos de cómo vivir mejor, cómo puedes vivir mejor como padre, como madre, como esposo, como esposa, como joven? Y vas a encontrar muchas de estas enseñanzas, pero no saben lo que es vivir realmente. La gente busca esa vida, pero Jesús nos ha dado el privilegio de poder disfrutar y vivir correctamente en esta tierra. Mira, vamos a Lucas 12:15, ¿qué es lo que dice? Porque la vida, a veces el ser humano enseña incorrectamente y lo ves ahora, ¿verdad? La gente que le dice, no, usted disfrute la vida. ¿Cuál es el mensaje? Tú tienes derecho en tu cuerpo, haz lo que quieras con tu cuerpo. Disfruta la vida es corta, aprovecha lo más que puedas, y son conceptos equivocados. ¿Y qué nos dice la publicidad? Compra, adquiere, y eso te va a permitir que tú disfrutes más de la vida. Pero la vida es más que placeres, es más que comprar cosas, es más que disfrutar, entre comillas, todo lo que nuestra alma desea. La vida tiene más que eso. Y ven lo que dice el Señor Jesús en Lucas 12:15. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús establece algo importante. La vida no consiste en comprar cosas. La vida no consiste en solamente disfrutar placeres. Y tú puedes ver la vida y la historia de muchas personas que tienen mucha riqueza, tienen mucha fama, tienen muchas cosas del mundo y son infelices, porque la vida no consiste en eso. Y si un joven empieza a estudiar y quiere ser rico y su único deseo es comprarse carros, casas y disfrutar de los placeres de la vida, cuando termine la carrera y logre estas cosas, se va a topar con que no es feliz, porque la vida no consiste en eso. Por eso el Señor Jesús lo establece. La vida no consiste en las cosas materiales, no consiste en la percepción que el mundo tiene de lo que es vivir. Hay más de eso. Por eso Jesús nos dio vida de entre los muertos. Estando vivos y respirando, el Señor Jesús permitió que viviéramos, porque nos da el entendimiento de para qué estamos en esta tierra y cómo la podemos disfrutar realmente. Te decía, Pablo pudo dejar todas estas riquezas que él tenía, toda esa posición que tenía, por irse a seguir a Jesús, porque él entendió que eso realmente era vivir. No era vivir ser político, no era vivir solamente tener cosas materiales, no era vivir simplemente tener poder para hacer lo que él quisiera, sino que Jesús le enseñó lo que era realmente vivir. Y nosotros ahora en Cristo podemos entender por medio de la palabra y la revelación que nos da el Espíritu Santo qué realmente es vivir. Y hay muchas ventajas ahora en Cristo. Ser cristiano es más que reglas. Ser cristiano es más que prohibiciones.
Ser cristiano es más de que si Dios me castiga o no me castiga, de preceptos teológicos. No, ser cristiano implica vivir, disfrutar todas las cosas que Dios pone a nuestro alcance como seres humanos. Nosotros finalmente somos creación, no somos creadores, pero nuestro Creador ha puesto muchas cosas a nuestro alrededor para poderlas disfrutar. Y ese es el entendimiento que tienes una vez que te acercas a Cristo, a saber disfrutar correctamente la vida. Hay muchas ventajas y tú lo puedes leer a lo largo de la Escritura, pero yo te quiero hablar solamente de algunas esta mañana. ¿Qué ventajas? Más allá de prohibiciones y reglas y qué debo hacer o qué no debo hacer. La primera ventaja que yo veo en esta vida cristiana que tenemos es el poder tener conocimiento de Dios y su presencia en nuestra vida. Dice la Escritura que nadie ha visto a Dios, nadie, ni siquiera, yo digo, y dice la Escritura, nadie, yo creo que ni los ángeles han visto a Dios. Ven figuras de Dios, ven imágenes de Dios, pero no han visto a Dios porque pues Dios lo llena todo. Dice, ¿quién ha visto a Dios y ha podido vivir? Entonces ni los ángeles han visto a Dios, pero nosotros podemos tener el privilegio de conocerle. Fíjate, esto de Dios como creador a nuestra mente es tan inexplicable, tan inentendible. Para nosotros la existencia, yo muchas veces cuando me levanto, me veo en el espejo o empiezo a moverme, veo lo que está a mi alrededor en mi cuarto, empiezo a ver allá afuera, digo, pues existo, estoy aquí, realmente existo, tengo vida, tengo pensamientos, tengo sentimientos y hasta da un cierto temor de decir, pues, ¿cómo es que existo? ¿Cómo es que estoy en esta tierra? Y el ser humano, con toda su ciencia, aún no logra entender su existencia y solamente lo trata de explicar a través de teorías que él mismo no sabe explicar. Entonces nosotros como seres humanos tenemos el privilegio de conocer, no de ver a Dios, pero sí de conocerlo. Podemos conocer quién es Dios. Nosotros tenemos ese acceso a conocerle, así como Adán y Eva al principio tuvieron ese acceso. Ahora nosotros tenemos acceso para conocer a Dios. Vamos a Hebreos capítulo 8, verso 11. Y ve lo que dice aquí la Escritura acerca del conocimiento. Tú puedes conocer a Dios. Tú puedes saber cómo es Él, cómo actúa. Tú puedes percibir su presencia. Puedes sentirle, con esos sentimientos, con esos atributos que tienes físicamente, puedes sentir su presencia. Y ve lo que dice Hebreos capítulo 8, verso 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Y el Señor Jesús, recordamos hace un momento, dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Nosotros en Cristo tenemos un nuevo pacto. ¿Y qué significa en ese nuevo pacto? Algo que sucede es, podemos conocer a Dios. Todos nosotros, dice desde el más pequeño hasta el mayor. Los niños pueden conocer a Dios. El recién convertido puede conocer a Dios. No se requiere de gran conocimiento, o de mucho tiempo para empezar a conocer a Dios. Todos tenemos acceso a su conocimiento, porque ese es el nuevo pacto. Quien se da a conocer al hombre es Dios. Nosotros no, por más que intentamos conocer a Dios, tratamos de describirlo, muchas veces como predicador, y lo he dicho otras veces, qué difícil es poder expresar a Dios o hablar de las cosas de Dios cuando somos simplemente humanos. Pero Dios es el que hace que esa palabra llegue a tu corazón y el Espíritu Santo
hace que esa palabra sea revelada en tu corazón y tú puedas entenderlo. Entonces, finalmente todos podemos conocer a Dios. ¿Qué conocemos de Dios? Tú puedes conocer lo amoroso que es Dios. Ese es el privilegio. Podemos experimentar su amor en nuestras vidas. ¿Cuánta gente anda sedienta de amor? Y porque no tuvo amor con sus padres o con sus hermanos, o su familia lo rechazó, va en busca de un esposo o una esposa para encontrar amor y no lo encuentra. Después trata de tener amor a través de sus hijos y después sus hijos se van, son ingratos y tampoco lo puede encontrar. Y andamos buscando amor por todos lados. Pero ¿sabes? Quien te puede dar todo el amor que tú requieres y necesitas es Dios. Puedes conocer esa parte de Dios, su amor. Puedes conocer su grandeza, lo poderoso que es. ¿Qué quiere decir? Que Dios se va a manifestar en tu vida a través de milagros y señales, y en tu vida vas a ver cómo Dios se manifiesta con su poder. Y puedes percibir un milagro, como lo dice en el Nuevo Testamento, aún en el Antiguo Testamento, todos estos hombres y mujeres, personajes de la Biblia que experimentaron milagros de parte de Dios. Tú lo puedes hacer. Tú tienes un problema, te acercas a Dios y vas a ver cómo Dios sobrenaturalmente hace algo. Ese es el conocimiento que podemos tener de Dios. Podemos conocer su autoridad, porque finalmente somos siervos. El ser humano necesita ser guiado, necesita una autoridad. Dice la Escritura que sobre al alto está otro más alto y finalmente toda autoridad termina en Dios, porque el ser humano necesita estar bajo dominio. Esa es una y otra vez una enseñanza que encontramos en la Escritura, que necesitamos estar bajo el dominio. Y algo que nosotros reconocemos al recibir a Jesús es como Señor. Yo empiezo a someterme a la autoridad de Dios. Conozco su autoridad. No es una autoridad agresiva, no es una autoridad implacable, es una autoridad perfecta. Esa autoridad me cuida, me protege, me dirige, me enseña para poder vivir en esta tierra. Entonces yo me convierto en siervo. Y a través de esa servidumbre a Dios, ese servicio a Dios que yo hago, conozco su dirección y Dios siempre me llevará a lo mejor de mi vida. Conozco su paternidad. El Señor Jesús, si algo vino a demostrarnos de Dios, es a Dios como Padre. Mucha gente tuvo escasez o errores en la paternidad que tuvo física y tuvo deficiencias y tiene problemas y dificultades por esa deficiencia que encontró en la paternidad, tanto padre o madre. Pero cuando nos acercamos a Cristo, eso queda resuelto. Porque lo que no te dio tu padre o no te dio tu madre, los errores que tus padres cometieron contigo o tu madre cometió contigo, todo queda resuelto al cubrirte en la paternidad de Dios. Conoces a Dios como Padre, como el que disciplina correctamente con amor y con gracia. Él como Padre te provee, Él como Padre te cuida, Él como Padre te enseña a vivir, te dirige, te da ciencia, te da consejo y encuentras todo lo que tal vez en infancia no lo encontraste. Y también puedes ver a Dios en su grandeza. Puedes entender lo maravilloso que es a nuestro nivel humano pequeño, pero cuando te pones a imaginar cómo Dios hizo los cielos y la tierra, nos es difícil, pero llega una chispita ahí de entendimiento o de visión donde Dios te deja ver cómo es que Él hizo todas estas cosas. Y tu corazón queda convencido y en paz, sabiendo que Él tiene control de este universo. Y te da su sabiduría también, ¿verdad? Te dirige, te aconseja. Esto es lo que recibes de Dios. Lo conocemos. Y el conocimiento que nos da Dios en el nuevo pacto no es un conocimiento de palabras. No es solamente que se ponga aquí el predicador y te empiece a decir, mira, Dios es así. Dios es así. Yo te lo puedo enseñar, te puedo decir muchas cosas de Dios, pero lo mejor es cuando tú lo experimentas en tu vida personal. ¿Verdad? Como aquellos de la mujer samaritana, aquellos samaritanos, cuando la samaritana fue y les dijo, vean, ya conocí al Mesías.
Y fueron inmediatamente a ver a Jesús y dijeron, no, ya no conocemos, lo conocimos que Jesús era el Mesías por tus palabras, pero ahora vemos que Él es el Mesías. Es una identificación personal. Qué mejor que tú digas, yo sé que Dios es mi Padre, no porque una predicación que Dios es mi Padre, porque yo lo experimento todos los días. Yo sé que Dios es mi Salvador, porque Él me rescata de cualquier circunstancia. No solamente porque me dicen y me enseñan o lo leo en la Escritura, sino porque todos los días, cuando yo tengo un problema en mi vida, yo veo cómo Dios me libera, me rescata. Yo veo cómo Dios me perdona. O sea, que la experiencia sea personal. Ese es el acceso que tú tienes. Tú puedes conocer a Dios personalmente, no por palabras. Antes, ¿qué sucedía en el antiguo pacto? Venía el sacerdote, había un sacerdote y el sacerdote tenía que hacer todo por la persona, porque él mismo no podía entrar a la presencia de Dios. Y ahora todos tenemos acceso porque nuestro sumo sacerdote nos abrió el camino. En la antigüedad el sumo sacerdote entraba una vez al año, y tenía que entrar purificado, y si no entraba purificado moría y tenía que ser sacado con cuerdas. Pero en el nuevo pacto el sumo sacerdote que tenemos ahora nos abrió camino, nos dijo, miren, vengan, no solamente yo voy a hacer el sacrificio, ahora ustedes vengan. Lo hice tan perfecto este sacrificio por ustedes, que ahora ustedes pueden venir directamente al lugar que antes nadie podía entrar. Él nos dio ese acceso a la misma presencia de Dios. El conocimiento no es por descripciones teológicas que tú vas a conocer a Dios. Tal vez te van a incitar a conocer a Dios, pero el conocimiento es una experiencia personal. Todos, sabes, un niño, tus hijos pueden conocer a Dios si tú les enseñas. Ellos son santificados, dice la Escritura. Ese es un privilegio que tienen tus hijos. Tus hijos son santificados y ellos pueden experimentar también a Dios si tú les enseñas, si tú intercedes, si tú haces todo lo que dice la Escritura. Pero también para ellos es el conocimiento de Dios. Y no se diga la presencia de Dios. No es, si de repente alguien te dice que Dios no existe, tú dices, pues yo sé que existe. ¿Por qué? Porque yo lo siento. Porque su manifestación ha sido en mi vida. Cuando tú empiezas a recordar lo que has vivido y todas las experiencias que has tenido con Dios, dices, no hay duda que Dios existe. En esos momentos difíciles, de peligro, Él me rescató sobrenaturalmente. En esos momentos de soledad, cuando te sentías solo y abandonado, tú pudiste sentir la compañía de Dios y Él diciéndote, estoy aquí contigo. En los momentos de tristeza, ¿cuántas veces no te ha consolado Dios con sus palabras y con su unción, y sientes su calor que te consuela para seguir adelante? Y aún en los momentos de alegría, sabes que Dios está contigo, alegrándose porque tú estás alegre. Cuando venimos ante Él, a su casa o en la cámara secreta, a donde sea, siempre sentimos su presencia. No todos la sienten. Eso es para aquellos que están bajo el nuevo pacto. Es un privilegio. Eso es la vida cristiana. No es una serie de ritos, de leyes, de prohibiciones. No, es el acercamiento al conocimiento y a la presencia de Dios. En segundo lugar, tenemos la oportunidad de experimentar cosas espirituales. Sabes, nosotros tenemos acceso a cosas espirituales, tenemos acceso a milagros, tenemos acceso a respuestas de sanidad sobrenaturales, a victorias impresionantes que Dios nos da, acceso a la autoridad de la palabra, a la transformación de nuestras vidas por medio de la Escritura, a la aparición de ángeles que nos ayudan y nos protegen, que están a nuestro favor. O también hemos visto demonios salir de otras personas o aún de nuestra propia vida.
respuestas a la intercesión. O sea, tenemos acceso a todas estas cosas espirituales. Eso es la vida cristiana, la vida espiritual que el Señor Jesús te dio. Y sabes, no a ningún costo, como a algunos sí les pasa. Hay gente, brujos, que tienen acceso a cosas espirituales. Hay gente que lee las cartas y sí las lee porque tiene demonios. Gente que tiene demonios para adivinar. Pero todo eso que hacen es a un alto costo. Nosotros, toda esa vida espiritual, el acceso que tenemos a esa vida espiritual es gratuito y abundante. No es a ningún costo. El que tú tengas una palabra profética para algo no te va a costar nada. El que tú recibas un milagro no te va a costar nada, porque tú tienes ese acceso. Y tercero, por último, y algo muy importante, es el perdón de todos nuestros pecados. Los pecados nos eran contrarios, nos afectaban, nos impedían vivir, nos hacían estar muertos, pero nuestros pecados han sido perdonados y el Señor Jesús quitó el poder del pecado sobre nuestras vidas. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, nos liberó, nos dio ayuda para liberarnos de ese pecado y ahora tenemos ayuda para no seguir haciendo el mal que antes realizábamos. Miren, vamos a Colosenses 2, capítulo 2, verso 13 y ve lo que dice aquí la Escritura. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, el Señor Jesús quitó esos pecados que nos eran contrarios, y tú lo has visto. Cada vez que pecas, tu vida se afecta. ¿Por qué nos acercamos a Cristo? Porque nuestra vida estaba afectada por muchos pecados que habíamos cometido. Y llegamos a tal punto que ya estábamos agonizando y necesitábamos ayuda. Y el Señor, el pecado finalmente es lo que produce en la vida del ser humano, pero el Señor Jesús quitó eso que nos era contrario. Y ahora nuestra vida no se trata de si peco o no peco, sino que encuentro perdón de mis pecados en Cristo. Y otra cosa importante, que encuentro ayuda para no seguir pecando. Yo no puedo dejar el pecado. Eso es lo que nos enseñó el antiguo pacto. El hombre intentando cumplir la ley jamás la cumplió. Nadie, ninguna sola persona la pudo cumplir. Lo único que lo ha cumplido es el Señor Jesús. Y ahora nosotros en el nuevo pacto no necesitamos cumplir la ley. No necesitamos andar qué hago bien o qué hago mal, sino el entendimiento que tenemos de lo que nos causa el pecado. Cuando tenemos esa concepción por la revelación del Espíritu Santo, entonces pedimos ayuda para no seguir haciendo eso, que vemos que nos afecta. Por eso, cuando el Señor Jesús le pide que les enseñe a orar, Él dijo en esa oración, una parte importante, que pidamos que no caigamos en tentación. O sea, nosotros tenemos que pedirle a Dios ayuda para no pecar. Y sabes que vas a encontrar esa ayuda para no pecar. Y si no pecas, ¿qué va a pasar en tu vida? Va a estar bien tu vida. No vas a tener problemas, vas a poderla disfrutar. Siendo débiles, tenemos una gran tendencia al pecado, pero en Cristo somos perdonados. Y somos ayudados para vivir en libertad y no tener que someternos otra vez a esa forma antigua de vida que nos llevó a destrozarnos, a afectarnos y a lastimarnos, porque tenemos el favor de Dios. Somos ayudados por Dios. Tú no tienes que luchar contra el pecado, tienes la fuerza de Dios para dejarlo. Tienes primero el entendimiento. Dice, Dios puede el hacer como el querer. Primero te revela que tienes que dejar tal pecado y después te ayuda a no seguir haciendo ese pecado si tú dependes de Él. Eso es el nuevo pacto. Esas son las condiciones y muchas más condiciones que tenemos por vivir en Cristo. Hermanos, ser cristiano es lo mejor.
para vivir esta vida. Es la forma de disfrutar realmente la vida, con todas estas cosas que Dios te da y aún muchas más. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Aprende a disfrutar tu vida cristiana. No la veas como una pesada carga, que tu perspectiva del cristianismo sea la correcta. ¿Qué es el cristianismo? Es la vida abundante que Cristo me da en esta tierra y la que me va a dar después de esta vida. Entonces tenemos todo para ser felices, para estar en paz, para estar tranquilos, para ser victoriosos. Si tú lees la Escritura, todo lo que dice acerca del cristianismo, acerca de sus hijos, es que serán victoriosos, serán fuertes, serán prosperados, serán bendecidos. Dios estará con ellos, Dios los va a defender. Eso es la vida cristiana, porque Dios lo hace por nosotros. Dios lo logró por nosotros. Hermano, disfruta. No veas el cristianismo solamente como esa carga pesada de que, ay, no puedo, estoy prohibido, soy cristiano, yo no puedo hacer tal cosa, y pues sí, soy cristiano joven y pues yo no puedo hacer lo que los demás jóvenes hacen. No, al contrario, qué bueno que no hago lo que los demás hacen. Qué bueno que yo no tengo el vicio que esos jóvenes tienen. Qué bueno que yo puedo decidir no hacerlo, no porque sea mejor que ellos, sino porque tengo la fuerza de Dios en mí para no hacerlo. Qué bueno que soy prosperado, no porque trabajo mucho y tengo 3 trabajos, o soy muy suertudo, soy muy inteligente. Yo soy prosperado porque la gracia de Dios está sobre mí y Él me prospera en todas las cosas que yo hago. Yo soy sano porque Él me sana, porque en su llaga llegó mi enfermedad, y por eso ahora yo puedo reclamar mi sanidad y ser sanado por todo lo que Dios hace con nosotros. Él es el que ha hecho todo. Nosotros solamente disfrutamos lo que Él hizo. Y qué bueno es poder reconocer a Jesús como Señor. Porque yo necesito una autoridad. El ser humano necesita límites. El ser humano necesita que le digan no. El ser humano necesita que le digan hasta aquí llegaste, no puedes pasar eso. Porque esa es nuestra protección. Y eso es lo que hace nuestro Señor. Nos protege, nos dirige a una vida abundante. Sabes, tenemos una gran posición en Cristo. Jesús logró grandes cosas para nosotros. Pero ¿cuál es la perspectiva que tienes tú de la vida cristiana? En la vida abundante, el gozo, la alegría, la victoria, o la pesada carga de seguir ciertas reglas. Quítate ese pensamiento equivocado, pero ser cristiano es lo mejor que nos ha pasado. Ser cristiano es lo mejor que un ser humano le puede pasar, porque Cristo logró lo que nadie pudo lograr: darnos vida cuando aún respirábamos, darnos vida cuando aún caminábamos, pero vivíamos muertos, respirábamos y nuestra vida era como un muerto, pero ahora hemos pasado de muerte a vida. Cierra tus ojos un momento. Y quiero, ahí cierra tus ojos y quiero que tengas esa perspectiva. ¿Qué es el cristianismo para ti? No sé cuántos años tengas en el Evangelio, pero ¿qué has percibido del Evangelio? ¿Qué es para ti leer la Biblia? ¿Qué es para ti orar? ¿Qué es para ti venir a la iglesia? ¿Qué es para ti las prohibiciones que tienes de la Escritura? El no hacer ciertas cosas. Si tú lo ves como una pesada carga, estás equivocado. La vida cristiana es vida abundante. Si algo el Señor Jesús le enseñó a los fariseos y les atacó, fue su religiosidad. La religión no nos sirve. Lo que nos sirve es tener a Cristo en nuestra vida. Porque Él dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es para todos, para el niño, para tus hijos. Es para ti. No sé cuánto tiempo tal vez te acabas de convertir, pues ahora tienes acceso a toda esa bendición. Tienes 10 años en el Evangelio, sigues teniendo acceso a todas estas bendiciones. Es la vida. Eres cristiano. Eres un hijo de Dios. Eres aceptado por la sangre de Jesús.
Cuando tú te acercas a la presencia de Dios, se te ve la etiqueta y dicen, este es hijo. Pasa, pide lo que quieras porque eres hijo. Y ahí está el Padre diciéndote, hijo, ¿qué necesitas? ¿Quieres consejo? Te lo doy. ¿Quieres provisión? Te la doy. Aún a veces necesitas disciplina, te la voy a dar con amor y misericordia, pero voy a corregir tu camino para que no te pierdas, porque no eres bastardo, eres hijo. Tienes esa etiqueta. Y sabes, algo que también tienes acceso es al reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es de este mundo, dijo el Señor Jesús. El reino de los cielos no se ve, pero tenemos acceso. Y ahí existe el poder, la sobrenaturalidad, los milagros, ángeles. Ahí tenemos autoridad de parte de Jesús para echar fuera demonios. Y lo que atemos, dice la Escritura, en los cielos será atado en la tierra. Y que lo que desatemos en los cielos, en el reino de los cielos, será desatado en la tierra. Ese es el acceso que tienes. ¿Y sabes por qué tienes acceso? Porque en la frente llevas la sangre de Jesús. Porque llevas su nombre. Porque tú le has aceptado como Señor y Salvador. También eres siervo. Siervo que necesita dar cuentas. Qué bueno es dar cuentas. Qué bueno es saber que no estás solo. Qué bueno es saber que tienes autoridad sobre ti. Y una autoridad muy grande, perfecta, amorosa, misericordiosa. Que también lo que necesites te va a dar. Te va a cuidar, te va a proteger. Te va a dirigir. Va a ejercer autoridad sobre ti, porque somos humanos y no tenemos la capacidad para dirigir nuestras vidas solos. Necesitamos una autoridad más alta. Y Él nos dirige, Él nos dice no, Él nos dice sí. Él nos dice hasta aquí, esto sí está permitido, esto no está permitido. Y cuando tú te sometes dices, ok, tal vez no lo entiendo, pero qué bueno. ¿Cuántas veces no le agradeces a tus padres cuando te prohibieron ciertas cosas o te obligaron a hacer ciertas cosas y dijiste, en el momento no lo entendí, pero fue bueno ahora? Pues así, tu vida de siervo del Señor Jesús te llevará a ser su esposa un día. Una esposa digna. Se te está preparando para vestirte de vestido de lino fino, blancos, resplandecientes. Todo eso está pasando por lo que Jesús hizo por ti. Alégrate de ser cristiano. No dejes que el mundo te opaque. No es cierto que eres un fanático, eres alguien que conoce a Dios. No es cierto que eres alguien que vive bajo prohibiciones. No, tú tienes un Señor amoroso que dirige tu vida. No es cierto que por ser cristiano no puedes tener las cosas que el mundo tiene. No, porque tú tienes un Padre que te disciplina y te lleva a lo mejor, porque te está preparando para una vida eterna. No le creas al mundo. El mundo va a pasar. El mundo va a perecer. Sus riquezas, una y otra vez lo dice la Escritura, sus placeres. Pero Dios te va a llevar más allá de este mundo, porque la vida que Jesús te ha dado va más allá de una vida física. Te da una vida eterna. Y aún te da vida en esta vida física mientras estés respirando. Eso es lo que tienes en Cristo. Da un aplauso fuerte a nuestro Dios por lo que Él hizo. Gracias, Señor Jesús, porque solamente podemos tener esto por ti. Y qué bueno tener tu nombre en nuestro corazón. Somos marcados, sellados por el Espíritu Santo como propiedad tuya. Y al ser propiedad tuya podemos tener acceso a todas estas bendiciones que nos das. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ponte de pie y vamos a alabar al Señor. Un aplauso fuerte a nuestro Rey, al Señor Jesús.